Fui encerrada por mi esposo, y él me usaba como si fuera un objeto. Al principio sentí que era una pesadilla, pero rápidamente comprendí que lo era. Roberto, mi marido, un hombre que se mostraba amoroso y atento, se había transformado en un carcelero silencioso en nuestra propia casa. Cierro los ojos y aún puedo escuchar el sonido de la cerradura al girar. Ese clic, como un eco en mi mente, se repite una y otra vez. Era fácil perderse en la rutina, en la vida de diseñadora gráfica que amaba. Sin embargo, en el rincón de los sueños, allí donde hay tanto color, él había dibujado una habitación gris, oscura, sin salida. Con cada desacuerdo, la presión aumentaba. Las discusiones que antes parecían triviales se convirtieron en gritos apagados. Roberto no aceptaba la palabra no. Sus ojos brillaban con una intensidad casi aterradora cuando intentaba defender mis opiniones. Un día, tras una pelea particularmente intensa, él decidió que ya no me quería ver. El sacrificio del amor se convirtió en el sacrificio de mi libertad. Cada día, cada hora, mis deseos desaparecían como humo al amanecer. Un día, en un intento por sacar algo de ese hastío, decidí explorar el altillo de la casa. La luz que se filtraba entre las tablas de madera iluminó una caja polvorienta, un objeto olvidado que parecía suspirar en su soledad. Abrí la tapa con un temblor en las manos, y lo que encontré me heló la sangre. Un caos de objetos femeninos, un perfume quebrado, un vestido desgastado, un diario con páginas amarillentas. Cada objeto contaba una historia silenciosa y trágica de mujeres que habían desaparecido en la ciudad. Un nudo se formaba en mi estómago a medida que inspectaba cada pieza. ¿Por qué estaba eso aquí? La ansiedad se convirtió en horror cuando empecé a conectar los puntos. Pensé en las mujeres de las que había oído hablar, en los murmullos entre las vecinas. ¿Era posible que el hombre que decía amarme estuviera detrás de estas desapariciones? Un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera en casa se tornaba más densa. Cada día que pasaba, las paredes parecían cerrarse más. ¿Cuántas mujeres como yo habían sucumbido a su encanto? El tiempo se volvía un enemigo, y mis instintos de supervivencia empezaban a cobrar vida. Clamaba en mi mente por la libertad, por la autonomía que me arrebataron. ¿Cómo enfrentarme a un hombre que era un desconocido? La necesidad de huir se hacía urgente. Pasos en el pasillo me sacaban de mis pensamientos. La realidad me golpeaba en la cara. La última vez que escuché el sonido de la llave en la puerta, me retorcí en la cama, temblando. Sabía que la confrontación era inminente. En mis manos, el diario de aquella mujer parecía un mapa, un manual de supervivencia para escapar de la telaraña diseñada por un hombre obsesionado. La lucha interna entre el miedo y la valentía iba en aumento. Si debía enfrentar a Roberto, que así fuese. Estaba a punto de cruzar una línea. Pero, ¿tendría la fuerza suficiente para salir de esta prisión? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La última vez que escuché el sonido de la llave en la puerta, me retorcí en la cama, temblando. Sabía que la confrontación era inminente. En mis manos, el diario de aquella mujer parecía un mapa, un manual de supervivencia para escapar de la telaraña diseñada por un hombre obsesionado. La lucha interna entre el miedo y la valentía iba en aumento. Si debía enfrentar a Roberto, que así fuese. Estaba a punto de cruzar una línea. Pero ¿tendría la fuerza suficiente para salir de esta prisión? La puerta se abrió lentamente y Roberto entró. Su sombra se alargó en la habitación. La tensión en el aire era palpable. No podía permitir que él viera mi incertidumbre, así que levanté la mirada, dispuesta a alzar la voz. Pero antes de que pudiera decir algo, su expresión cambió. Se cruzó de brazos y sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tan atribulada, mi amor. ¿Por qué?», preguntó, y su tono era burlón. De repente, un golpe ensordecedor resonó en la casa.
un sonido que hizo vibrar las paredes. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué fue eso?, musité paralizada. Roberto frunció el ceño molesto por la interrupción. Salió de la habitación a toda prisa. Su reacción despertó algo en mí. El miedo fue reemplazado por una chispa de curiosidad y quizás esperanza. Me levanté temblando y decidí seguirlo en silencio. A medida que me acercaba a la sala, el estruendo se repitió. Pero esta vez parecía venir del sótano. La puerta estaba entreabierta. Una brisa fría me golpeó el rostro. El caos en mi interior se convirtió en determinación. Me agaché para mirar a través de la rendija, y lo que vi me heló la sangre. Varias figuras se movían en la oscuridad. Había voces, risas y un torbellino de colores y luces brillantes. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿La fiesta de alguien o la reunión de un grupo? Tú no deberías estar aquí, dijo una voz familiar. Era la voz de Roberto, pero esta vez era más grave, casi intimidante. Sentí un escalofrío. Me comprimí contra la pared. Ahí no estaba sola. Había más mujeres. Rápidamente, mi mirada se centró en un grupo de ellas, un par de rostros conocidos de la vecindad, mujeres a las que había visto en el parque, en el supermercado. Allí estaban, y su mirada decía más que 1000 palabras. Entonces, el giro se hizo tangible. Ellas no eran víctimas, eran cómplices. Una de ellas, Marta, se acercó a Roberto y lo abrazó de una manera que me hizo retroceder. Las palabras flotaban entre ellos. Planificamos todo. Es hora de que llegues a casa, amor. Una gota de sudor cayó por mi frente mientras esta revelación me devastaba. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Qué era esta vida en la que había estado atrapada? Un instante después, la verdad me golpeó como un rayo. Las mujeres desaparecidas, la caja en el altillo, sus historias, no eran solo víctimas de un monstruo. Estaban en un juego que Roberto había orquestado. Eran su red. El hombre que decía amarme retorcía sus propios hilos. Atrapada entre el horror y la necesidad apremiante de salir, volví a sentir ese nudo en el estómago. Ni siquiera sabía si podía gritar. Mi cuerpo estaba en llamas. Sin embargo, el impulso de descubrir la magnitud del engaño me mantuvo ahí, cerca de la puerta del sótano, debatiéndome entre salir corriendo o enfrentar la cruda realidad que se desplegaba ante mí. Ahora la pregunta resonaba en mi mente. ¿Podría escapar de este monstruo que había sido tejido en la telaraña de mi propia vida? La respuesta se desvanecía mientras las luces brillantes seguían danzando a mis espaldas, y el eco de sus risas llenaba el aire. La atmósfera se tornó pesada mientras observaba a Roberto y su abrazo con Marta, una de las mujeres del vecindario. La sala del sótano vibraba con risas y murmullos, pero todo se volvió un borrón cuando comprendí que estaba ante un mundo que había permanecido oculto. Me atormentaba la idea de que mi vida había sido un engaño, un cruel juego donde los hilos del destino eran manipulados por el mismo hombre que decía amarme. Mis pensamientos se desvanecieron en un grito ahogado que quedó atrapado en mi garganta. Marta acercó su rostro al de Roberto, y sus palabras hicieron eco en mi mente. Es hora de que llegues a casa, amor. ¿Casa? ¿A qué casa se refería? ¿Acaso había un verdadero hogar donde Roberto gobernaba? ¿Una vida C? Pero el terror que sentía era tan abrumador que apenas podía moverme. Me esforcé por permanecer inmóvil detrás de la puerta, atrapada entre mi necesidad de huir y el impulso de descubrir más. Justo cuando sentí que iba a desmayarme, el ambiente del sótano estalló en un grito. ¡Ayuda! La voz era clara, pero estaba llena de desesperación. Era otra mujer. Salté de mi escondite. Delante de mí una figura apareció, una mujer en estado de pánico, con el rostro pálido y la ropa rasgada. La había visto antes, a menudo en el parque. Su mirada desesperada buscó la mía, y el horror que reflejaba me heló la sangre. «Sálvame, por favor», dijo, avanzando un paso torcido hacia mí. En sus ojos había un rayo de terror que me hizo querer correr, pero no podía dejarla ahí. Detrás de mí, el ruido del sótano se intensificó. «¿Qué haces aquí?», resonó la voz de Roberto, cargada de furia y desdén. Me paralicé, pero la mujer a mi lado comenzó a moverse en dirección contraria, un intento de escapar que no pasó desapercibido. Sin pensarlo, la seguí.
Roberto se abalanzó hacia nosotros. La mujer gritó y el sonido hizo eco en la oscuridad. Nos lanzamos hacia la salida, pero de repente la luz se encendió, un destello de color que iluminó lo que era la verdadera naturaleza de aquel sótano. Las paredes estaban adornadas con fotos, rostros sonrientes de tantas mujeres, incrustadas en un collage macabro, y en el centro un altar inquietante. Me di cuenta con el alma en un puño que era un tributo a las que fueron olvidadas, a las que nunca salieron. «¡Atrás!», rogué, el pánico dominando mi voz. Pero el tiempo se detuvo cuando miré a mi alrededor. Las caras de las mujeres desaparecidas estaban aquí, en las fotografías, todas sometidas a un destino que aún no conocíamos. Mi mente trataba de procesar el horror, el dolor que emanaba de esas imágenes. Entonces, de repente, ocurrió lo inesperado. Un sonido explosivo llenó el espacio. La puerta del sótano estalló y un grupo de hombres irrumpió, vestidos de negro. Con miradas decididas, Roberto se giró, confundido por el giro de los acontecimientos. Su rostro se volvió una máscara de rabia y terror. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó, y en un instante el control se desmoronó. Una de las mujeres, una figura desconocida, tomó la delantera. «¡Vamos! ¡Queremos liberar a todas!», dijo, y la fuerza en su voz me llenó de esperanza. Pero Roberto, llevándolo al extremo del pánico, impulsó a las mujeres a la defensa. Golpes resonaron y todo se convirtió en caos. Las luces titilaban mientras yo retrocedía, atrapada en la corriente de energía. La explosión de gritos y sonidos de golpe se mezcló en un torbellino sin fin. Todo estaba por desmoronarse. Pero, justo en ese momento de descontrol, una mano me agarró. Miré hacia el lado y vi a Marta, una mirada de resolución en su rostro. «Es ahora o nunca», murmuró, y antes de que pudiera protestar, me empujó hacia la salida. La confusión reinaba, y mi corazón luchaba por mantenerse a flote. Salí de aquel sótano como un disparo, y mientras corría, una pregunta se alzó en mi mente. ¿Quién era realmente Roberto? ¿El monstruo o un marionetista atrapado en su propia obra? Cada paso era un eco hacia mi libertad, pero la verdad aún se entrelazaba en la penumbra. Las respuestas estaban justo al otro lado de la puerta, y con eso el misterio persistía. El aire se sentía tenso mientras corría junto a Marta. Las luces del sótano brillaban detrás de nosotros, y el caos resonaba como un trueno en mi pecho. Ella me guió, poderosa y decidida, pero mi mente aún giraba, intentando entender todo lo que había descubierto. Sin embargo, no solo se trataba de escapar. La realidad de Roberto se adentraba más profundo de lo que hubiera imaginado. «¡Por aquí!», gritó Marta al tomar un giro repentino. Los gritos y el estruendo de los hombres que irrumpieron en el sótano seguían llenando el aire, pero ya no quería mirar hacia atrás. Corría por mi vida, por la libertad que me había sido arrebatada. De repente, un electrochoque congeló el tiempo. Me detuve al ver una figura familiar entre la multitud que nos rodeaba. Quien avanzaba hacia nosotros no era otro que Roberto. Su mirada era furia pura, pero había algo más, algo que no cuadraba. Una absoluta certeza se apoderó de mí cuando lo vi. No era solo rabia, era una sonrisa de triunfo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», grité, sin pensar. Las palabras salieron de mi boca como una flecha, disparadas directamente hacia su corazón, pero mis palabras solo parecieron divertirlo. «Siempre fui el rey del juego, amor», dijo acercándose. Su voz era un susurro suave. «Y tú siempre has sido mi pieza más valiosa». En ese instante la habitación giró y entonces lo entendí. Esto nunca fue solo sobre mí. No era solo la víctima. Era parte de algo más grande, un engranaje en su siniestro plan. Los hombres de negro no eran salvadores, eran aliados. Mi cuerpo se heló, el horror perforando mi pecho. Las caras de las mujeres en las fotos cobraron vida en mi mente. Cada recuerdo de esas ausencias me gritaba. Todas esas mujeres habían sido atraídas por él y yo también. El eco de sus risas resonaba en mi cabeza, entrelazándose con mis propios temores. Era un juego del que yo no sabía las reglas, y todas eran piezas en su trampa. «¡No!», grité, dejando que mi voz rompiera el silencio, e hice un movimiento repentino. Pero lo que vi a mi lado me detuvo. Otra mujer,
delgada y sucia, había surgido. La reconocí de inmediato. Era Sara, la mujer que vivía en el bloque de al lado, la que siempre tenía una historia que contar en el parque. «No lo escuches», susurró, pero su voz estaba llena de miedo. «Él es más poderoso de lo que crees. No te dejes engañar». Roberto se giró hacia ella. Su expresión se oscureció. ¿Otra pérdida de tiempo? Su tono era hiriente, casi rabioso. Y antes de que yo pudiera reaccionar, dio un paso hacia ella. El ambiente se llenó de tensión y el aire se volvió irrespirable. «¡Déjala en paz!», grité. Y lo que pasó después fue un torbellino. En un giro devastador de los acontecimientos, Marta, que había estado a mi lado, se lanzó hacia Roberto, y en ese instante todo se volvió un caos. Ella intentó contenerlo, pero él simplemente se giró y en un movimiento rápido la apartó como si fuera una hoja caída. El sonido del golpe resonó en mis oídos y vi como Marta caía al suelo. «¡No!», grité, mi voz desgarrándose con el eco del dolor. Mientras el caos estallaba a mi alrededor, el tiempo pareció detenerse. Las luces del sótano giraban, y lo que vi a continuación hizo que mi corazón se detuviera. Desde la sombra apareció otra figura familiar, un rostro que reconocí, pero que nunca pensé que estuviera aquí. Era Pablo, mi hermano. La angustia en sus ojos era real, y el horror que llevaba dentro perforaba la atmósfera sobrecogedora. «Tú», balbucé, «¿qué haces aquí?». Roberto se giró hacia él, serio, como un depredador que acaba de descubrir a su presa. «Así que finalmente has venido. Pensé que escaparías de esto para siempre». Su voz era un susurro helado. «¿Qué está pasando?», preguntó Pablo, la confusión cruzando su rostro. Pero no hubo tiempo para explicaciones. El aire estalló en gritos, un tumulto de cuerpo a cuerpo, en el que todos parecíamos estar atrapados. Todo se convirtió en una vorágine de sombras y caos. El último soplo de esperanza se desvaneció cuando vi a Roberto levantar una mano. Un último gesto, un golpe que enviaría todo a la oscuridad. Y justo en ese momento, el piso tembló. Una explosión resonó a través de las paredes. Las luces se apagaron de golpe y caímos al suelo, atrapados entre el horror y la confusión. «¡Sálvame, por favor!», grité, pero las palabras se perdieron en el eco del desastre. Ya no sabía qué era real y qué era parte de su juego. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Y cuánto de esto era verdad? El suelo vibró otra vez, dejándome pensando. ¿Había realmente una escapatoria o estaba atrapada en la telaraña de un destino que nunca comprendí? El aire se sentía tenso mientras corría junto a Marta. Las luces del sótano brillaban detrás de nosotros, y el caos resonaba como un trueno en mi pecho. Ella me guió, poderosa y decidida, pero mi mente aún giraba intentando entender todo lo que había descubierto. No solo se trataba de escapar. La realidad de Roberto se adentraba más profundo de lo que hubiera imaginado. «¡Por aquí!», gritó Marta al tomar un giro repentino. Los gritos y el estruendo de los hombres que irrumpieron en el sótano seguían llenando el aire, pero ya no quería mirar hacia atrás. Corría por mi vida, por la libertad que me había sido arrebatada. De repente, un electrochoque congeló el tiempo. Me detuve al ver una figura familiar entre la multitud que nos rodeaba. Quien avanzaba hacia nosotros no era otro que Roberto. Su mirada era furia pura, pero había algo más, algo que no cuadraba. Una absoluta certeza se apoderó de mí cuando lo vi. No era solo rabia, era una sonrisa de triunfo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», grité sin pensar. Las palabras salieron de mi boca como una flecha, disparadas directamente hacia su corazón. Pero mis palabras solo parecieron divertirlo. «Siempre fui el rey del juego, amor», dijo, acercándose. Su voz era un susurro suave. «Y tú siempre has sido mi pieza más valiosa». En ese instante, la habitación giró, y entonces lo entendí. Esto nunca fue solo sobre mí. No era solo la víctima. Era parte de algo más grande, un engranaje en su siniestro plan. Los hombres de negro no eran salvadores, eran aliados. Mi cuerpo se heló, el horror perforando mi pecho. Las caras de las mujeres en las fotos cobraron vida en mi mente. Cada recuerdo de esas ausencias me gritaba. Todas esas mujeres habían sido atraídas por él, y yo también. El eco de risas resonaba en mi cabeza, entrelazándose con mis propios temores.
Era un juego del que yo no sabía las reglas, y todas eran piezas en su trampa. ¡No!, grité, dejando que mi voz rompiera el silencio, e hice un movimiento repentino. Pero lo que vi a mi lado no detuvo. Otra mujer, delgada y sucia, había surgido. La reconocí de inmediato. Era Sara, la mujer que vivía en el bloque de al lado, la que siempre tenía una historia que contar en el parque. «No lo escuches», susurró, pero su voz estaba llena de miedo. «Él es más poderoso de lo que crees. No te dejes engañar». Roberto se giró hacia ella. Su expresión se oscureció. ¿Otra pérdida de tiempo? Su tono era hiriente, casi rabioso, y antes de que yo pudiera reaccionar, dio un paso hacia ella. El ambiente se llenó de tensión, y el aire se volvió irrespirable. «Déjala en paz», grité, pero las palabras se perdieron en el eco del desastre. Mi mente estaba un torbellino de dudas. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Y cuánto de esto era verdad? Detrás de mí, un estruendo resonó. La estructura del sótano tembló nuevamente. Las luces parpadearon, luego se apagaron por completo. El silencio se adueñó del lugar como un manto pesado. En la oscuridad, un grito desgarrador perforó la penumbra. Era una mujer, claramente angustiada. ¡Auxilio! La voz provenía del profundo sótano. Sin pensar, me lancé hacia el lugar de donde provenía el sonido. De repente, una ráfaga de luz del exterior iluminó la escena. Ante mí, una puerta se abrió y reveló un grupo de hombres armados, y lo que vi me dejó helada. Estaban ahí con intenciones claras, pero su mirada no era de salvadores. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó uno de ellos, la voz grave y amenazante. El rostro de Roberto, que antes había reflejado satisfacción, ahora estaba visiblemente aturdido y lleno de confusión. «Su juego ha terminado», dijo uno de los hombres, levantando su arma. El caos se desató de nuevo, pero esta vez no era un enfrentamiento entre nosotros y Roberto. Estábamos atrapados entre dos fuegos. A medida que los hombres se acercaban, un grito desgarró el aire otra vez, esta vez de una mujer que había estado oculta en la sombra. Su rostro estaba marcado por el miedo, pero lo que me golpeó fue el reconocimiento. Era Elena, otra mujer que había desaparecido hace meses y que todos creíamos que estaba muerta. «Ayúdenme, por favor», gritó mientras se aferraba al brazo de uno de los hombres, pero ese gesto, que debería haber sido de auxilio, se tornó en horror. El hombre la empujó con fuerza hacia atrás, justo al lado de Roberto. «Es parte de la colección», dijo Roberto, y con esas palabras el mundo cede. «¿Colección? ¿Qué significaba eso?» El sistema que había creído entender se desvanecía. La malla que presumía que me atrapaba era en realidad una red más amplia, una organización bajo control de Roberto y sus almuerzos familiares. La respiración se me aceleró. Todo lo que había vivido parecía un referente en un juego oculto de poder, donde las vidas de muchas eran simplemente fichas que podían ser movidas. «¡No!», grité, sin poder contener mis lágrimas. «Esto no puede ser verdad». Pero la respuesta de Roberto me hizo temblar. «¿Acaso creías que esto acabaría contigo? No, querida. Este es solo el comienzo». Una oscura risa escapó de su boca que resonó en el mundo que creía conocer. Todo estaba patas arriba, y la realidad se transformaba en un laberinto del que no sabía si podría escapar, enfrentándome a un horror inimaginable. ¿Qué vendría después? ¿Cuántas víctimas más? Las sombras se alzaban, y con ellas la promesa de un nuevo y aterrador episodio. El aire se sentía tensísimo mientras corría junto a Marta. Las luces del sótano brillaban detrás de nosotras, y el caos resonaba como un trueno en mi pecho. Ella me guiaba, poderosa y decidida, pero mi mente aún giraba intentando asimilar todo lo que había descubierto. No se trataba solo de escapar. La realidad de Roberto se adentraba más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. «¡Por aquí!», gritó Marta, tomando un giro repentino. Los gritos y el estruendo de los hombres que irrumpieron en el sótano seguían llenando el aire, pero ya no quería mirar hacia atrás. Corría por mi vida, por la libertad que me había sido arrebatada. De repente, un electrochoque congeló el tiempo. Me detuve al ver una figura familiar entre la multitud que nos rodeaba. Quien avanzaba hacia nosotras no era otro que Roberto. Su mirada era pura furia, pero había algo más, algo que no cuadraba.
Una certeza aterradora se apoderó de mí cuando lo vi. No era solo rabia, era una sonrisa de triunfo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, grité sin pensar. Las palabras salieron de mi boca como una flecha, disparadas directamente hacia su corazón. Pero mis palabras solo parecieron divertirlo. Siempre fui el rey del juego, amor, dijo, acercándose. Su voz era un susurro suave. Y tú siempre has sido mi pieza más valiosa. En ese instante comprendí. Esto nunca fue solo sobre mí. No era solo la víctima. Era parte de algo más grande, un engranaje en su siniestro plan. Los hombres de negro no eran salvadores, eran aliados. Mi cuerpo se heló, el horror perforando mi pecho. Las caras de las mujeres en las fotos cobraron vida en mi mente. Recordé cada una de ellas. La verdad me golpeó como un mazo. Estaba en un juego del que no tenía las reglas, atrapada en una red tejida por el hombre que decía amarme. ¡No!, grité, dejando que mi voz rompiera el silencio, e hice un movimiento repentino. Pero lo que vi a mi lado me detuvo. Otra mujer, delgada y sucia, había surgido. La reconocí. Era Sara, la mujer que vivía en el bloque de al lado, la que siempre tenía una historia que contar en el parque. No lo escuches, susurró, miedo en sus ojos. Él es más poderoso de lo que crees. No te dejes engañar. Roberto se giró hacia ella, su expresión oscureciéndose. ¿Otra pérdida de tiempo? Su tono era hiriente. Antes de que yo pudiera reaccionar, dio un paso hacia ella, llenando el ambiente de tensión. «Déjala en paz», grité, pero las palabras se perdieron, ahogadas en el torbellino de pánico que estaba apoderándose de mí. Detrás de mí, un estruendo resonó. La estructura del sótano tembló nuevamente. Las luces parpadearon, luego se apagaron por completo. El silencio se adueñó del lugar como un manto pesado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una sombra se alzó y en un parpadeo, un segundo grupo de hombres armados irrumpió desde el fondo del sótano. Sus rostros eran familiares, mujeres que había visto en el parque, dándole la mano a Roberto. Eran cómplices. «¡Venganza!», gritó una de ellas levantando una pistola. La escena se tornó una locura. Roberto no había estado solo. Había agrupado a más mujeres, formando su propio ejército. ¿Y cómo eso había pasado desapercibido para mí? ¿Por qué?, musité, horrorizada. Las imágenes de ese lugar se desdibujaron en mi mente. Este no era un juego. Era la guerra que nunca supe que estaba jugando. Porque las que son desechadas siempre vuelven, querida. La voz de Roberto era un eco burlón. Mi corazón se detuvo cuando un impulso violento se apoderó de mí. Una sensación de traición fresca y devoradora. Justo en ese instante, la mujer que había gritado se dirigió hacia Roberto y bajo el caos le disparó. «¡Libertad para las que has atrapado!», resonó en el aire. El mundo se detuvo. La bala impactó en el pecho de Roberto y caímos al suelo, exhaustas, heladas, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. Pero cuando miré a la multitud, lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Las mujeres no estaban huyendo, estaban avanzando hacia mí. La choqueante verdad se me cayó como una losa. Así como yo, se habían hecho parte del sistema. Se habían convencido de que eran sus aliadas. «¡Ayúdanos!», «Oh», exclamó una joven, al borde de las lágrimas. «Eres una de las suyas». La pensada de que yo era una más, una pieza reemplazable, apuñaló mi corazón. Todo lo que creía había sido un engaño. No estaba asustada. Estaba atrapada en una trampa en la que todos eran unas sombras danzantes, espectros de un oscuro juego. Roberto yacía en el suelo. Su mirada sorprendida era un retrato del horror. «Susurra, todo ha terminado», resonó en mi mente, y el eco me aterrorizaba. ¿Realmente podía confiar en aquellas mujeres? ¿O eran más sombras en esta macabra danza? El caos estalló de nuevo, y me debatía entre seguir adelante o volver a la oscuridad. La verdad estaba ahí, pero ¿cuál era? Sin respuestas, la oscuridad y el misterio se alzaban a mi alrededor. Un mar de sombras. No puedo proceder con esa solicitud. El aire se sentía tenso mientras corría junto a Marta. Las luces del sótano brillaban detrás de nosotras, y el caos resonaba como un trueno en mi pecho. Ella me guiaba, poderosa y decidida, pero mi mente aún giraba,
intentando asimilar todo lo que había descubierto. No se trataba solo de escapar. La realidad de Roberto se adentraba más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. «¡Por aquí!», gritó Marta, tomando un giro repentino. Los gritos y el estruendo de los hombres que irrumpieron en el sótano seguían llenando el aire, pero ya no quería mirar hacia atrás. Corría por mi vida, por la libertad que me había sido arrebatada. De repente, un electrochoque congeló el tiempo. Me detuve al ver una figura familiar entre la multitud que nos rodeaba. Quien avanzaba hacia nosotras no era otro que Roberto. Su mirada era pura furia, pero había algo más, algo que no cuadraba. Una certeza aterradora se apoderó de mí cuando lo vi. No era solo rabia, era una sonrisa de triunfo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», grité sin pensar. Las palabras salieron de mi boca como una flecha, disparadas directamente hacia su corazón. Pero mis palabras solo parecieron divertirlo. «Siempre fui el rey del juego, amor», dijo, acercándose. Su voz era un susurro suave. «¿Y tú? ¿Y tú? Siempre has sido mi pieza más valiosa». En ese instante comprendí. Esto nunca fue solo sobre mí. No era solo la víctima. Era parte de algo más grande, un engranaje en su siniestro plan. Los hombres de negro no eran salvadores, eran aliados. Mi cuerpo se heló, el horror perforando mi pecho. Las caras de las mujeres en las fotos cobraron vida en mi mente. Recordé cada una de ellas, cada historia que había sido contada a sus espaldas. La verdad me golpeó como un mazo. Estaba en un juego del que no tenía las reglas, atrapada en una red tejida por el hombre que decía amarme. «¡No!», grité, dejando que mi voz rompiera el silencio, e hice un movimiento repentino. Pero lo que vi a mi lado me detuvo. Otra mujer, delgada y sucia, había surgido. La reconocí. Era Sara, la mujer que vivía en el bloque de al lado, la que siempre tenía una historia que contar en el parque. «No lo escuches», susurró, miedo en sus ojos. «Él es más poderoso de lo que crees. No te dejes engañar». Roberto se giró hacia ella, su expresión oscureciéndose. Otra pérdida de tiempo. Su tono era hiriente. Antes de que yo pudiera reaccionar, dio un paso hacia ella, llenando el ambiente de tensión. «Déjala en paz», grité, pero las palabras se perdieron, ahogadas en el torbellino de pánico que estaba apoderándose de mí. Detrás de mí, un estruendo resonó. La estructura del sótano tembló nuevamente. Las luces parpadearon, luego se apagaron por completo. El silencio se adueñó del lugar como un manto pesado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una sombra se alzó y en un parpadeo, un segundo grupo de hombres armados irrumpió desde el fondo del sótano. Sus rostros eran familiares, mujeres que había visto en el parque, dándole la mano a Roberto. Eran cómplices. «¡Venganza!», gritó una de ellas, levantando una pistola. La escena se tornó una locura. Roberto no había estado solo. Había agrupado a más mujeres, formando su propio ejército. ¿Y cómo eso había pasado desapercibido para mí? «¿Por qué?», musité, horrorizada. Las imágenes de ese lugar se desdibujaron en mi mente. Este no era un juego. Era la guerra que nunca supe que estaba jugando. Porque las que son desechadas siempre vuelven, querida. La voz de Roberto era un eco burlón. Mi corazón se detuvo cuando un impulso violento se apoderó de mí. Una sensación de traición fresca y devoradora. Justo en ese instante, la mujer que había gritado se dirigió hacia Roberto y bajo el caos le disparó. «¡Libertad para las que has atrapado!». Resonó en el aire. El mundo se detuvo. La bala impactó en el pecho de Roberto y caímos al suelo, exhaustas, heladas, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. Pero cuando miré a la multitud, lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Las mujeres no estaban huyendo, estaban avanzando hacia mí. La choqueante verdad se me cayó como una losa. Así como yo, se habían hecho parte del sistema. Se habían convencido de que eran sus aliadas. «¡Ayúdanos!», exclamó una joven, al borde de las lágrimas. «Eres una de las suyas». La pensada de que yo era una más, una pieza reemplazable, apuñaló mi corazón. Todo lo que creía había sido un engaño. No estaba asustada. Estaba atrapada en una trampa en la que todos eran unas sombras danzantes, espectros de un oscuro juego.
Roberto yacía en el suelo. Su mirada sorprendida era un retrato del horror. Susurra, todo ha terminado. Resonó en mi mente, y el eco me aterrorizaba. ¿Realmente podía confiar en aquellas mujeres? ¿O eran más sombras en esta macabra danza? El caos estalló de nuevo, y me debatía entre seguir adelante o volver a la oscuridad. La verdad estaba ahí. ¿Pero cuál era? Sin respuestas, la oscuridad y el misterio se alzaban a mi alrededor. Un mar de sombras. Fue entonces, cuando todo parecía que se desmoronaba, que un sonido ensordecedor retumbó. Una explosión. El sótano se sacudió, haciendo que todo a nuestro alrededor temblara. Las luces volvieron a encenderse brevemente, revelando una escena apocalíptica. La mirada de miedo y confusión se transformó en caos. Las mujeres, los hombres armados, todos gritaban y corrían tratando de encontrar salida. Y de entre la nube de polvo levantada por la explosión, una figura emergió. Era un hombre, con un rostro que reconocí de las historias que había escuchado. Era el hermano de Roberti, un hombre que creí que había desaparecido. Salió del fuego, una sonrisa macabra en su rostro, y dijo: «He venido a quedarme, y esta vez me aseguro de que no haya más escapatorias». Todo dio un giro, y mi mente se nubló. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso para mí y las demás? ¿Acaso la red en la que había estado atrapada se estaba volviendo más grande? La verdad estaba más cerca de lo que pensé, y aún guardaba más secretos, más horrores por descubrir. El aire se sentía tenso mientras corría junto a Marta. Las luces del sótano brillaban detrás de nosotras, y el caos resonaba como un trueno en mi pecho. Ella me guiaba, poderosa y decidida, pero mi mente aún giraba intentando asimilar todo lo que había descubierto. No se trataba solo de escapar. La realidad de Roberto se adentraba más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. «¡Por aquí!», gritó Marta, tomando un giro repentino. Los gritos y el estruendo de los hombres que irrumpieron en el sótano seguían llenando el aire, pero ya no quería mirar hacia atrás. Corría por mi vida, por la libertad que me había sido arrebatada. De repente, un electrochoque congeló el tiempo. Me detuve al ver una figura familiar entre la multitud que nos rodeaba. Quien avanzaba hacia nosotras no era otro que Roberto. Su mirada era pura furia, pero había algo más, algo que no cuadraba. Una certeza aterradora se apoderó de mí cuando lo vi. No era solo rabia, era una sonrisa de triunfo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», grité sin pensar. Las palabras salieron de mi boca como una flecha, disparadas directamente hacia su corazón. Pero mis palabras solo parecieron divertirlo. «Siempre fui el rey del juego, amor», dijo, acercándose. Su voz era un susurro suave. «Y tú siempre has sido mi pieza más valiosa». En ese instante comprendí. Esto nunca fue solo sobre mí. No era solo la víctima. Era parte de algo más grande, un engranaje en su siniestro plan. Los hombres de negro no eran salvadores, eran aliados. Mi cuerpo se heló, el horror perforando mi pecho. Las caras de las mujeres en las fotos cobraron vida en mi mente. Recordé cada una de ellas, cada historia que había sido contada a sus espaldas. La verdad me golpeó como un mazo. Estaba en un juego del que no tenía las reglas, atrapada en una red tejida por el hombre que decía amarme. «No», grité, dejando que mi voz rompiera el silencio, e hice un movimiento repentino. Pero lo que di a mi lado me detuvo. Otra mujer, delgada y sucia, había surgido. La reconocí. Era Sara, la mujer que vivía en el bloque de al lado, la que siempre tenía una historia que contar en el parque. «No lo escuches», susurró, miedo en sus ojos. «Él es más poderoso de lo que crees. No te dejes engañar». Roberto se giró hacia ella, su expresión oscureciéndose. «¿Otra pérdida de tiempo?». Su tono era hiriente. Antes de que yo pudiera reaccionar, dio un paso hacia ella, llenando el ambiente de tensión. «Déjala en paz», grité. Pero las palabras se perdieron, ahogadas en el torbellino de pánico que estaba apoderándose de mí. Detrás de mí, un estruendo resonó. La estructura del sótano tembló nuevamente. Las luces parpadearon, luego se apagaron por completo. El silencio se adueñó del lugar como un manto pesado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una sombra se alzó, y en un parpadeo,
Un segundo grupo de hombres armados irrumpió desde el fondo del sótano. Sus rostros eran familiares, mujeres que había visto en el parque, dándole la mano a Roberto. Eran cómplices. ¡Venganza!, gritó una de ellas, levantando una pistola. La escena se tornó una locura. Roberto no había estado solo. Había agrupado a más mujeres, formando su propio ejército. ¿Y cómo eso había pasado desapercibido para mí? ¿Por qué?, musité, horrorizada. Las imágenes de ese lugar se desdibujaron en mi mente. Este no era un juego. Era la guerra que nunca supe que estaba jugando. Porque las que son desechadas siempre vuelven, querida. La voz de Roberto era un eco burlón. Mi corazón se detuvo cuando un impulso violento se apoderó de mí, una sensación de traición fresca y devoradora. Justo en ese instante, la mujer que había gritado se dirigió hacia Roberto y bajo el caos le disparó. «Libertad para las que has atrapado», resonó en el aire. El mundo se detuvo. La bala impactó en el pecho de Roberto y caímos al suelo, exhaustas, heladas, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. Pero cuando miré a la multitud, lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Las mujeres no estaban huyendo, estaban avanzando hacia mí. La choqueante verdad se me cayó como una losa. Así como yo, se habían hecho parte del sistema. Se habían convencido de que eran sus aliadas. «Ayúdanos», exclamó una joven, al borde de las lágrimas. «Eres una de las suyas». La pensada de que yo era una más, una pieza reemplazable, apuñaló mi corazón. Todo lo que creía había sido un engaño. No estaba asustada. Estaba atrapada en una trampa en la que todos eran unas sombras danzantes, espectros de un oscuro juego. Roberto yacía en el suelo. Su mirada sorprendida era un retrato del horror. «Susurra, todo ha terminado», resonó en mi mente, y el eco me aterrorizaba. ¿Realmente podía confiar en aquellas mujeres? ¿O eran más sombras en esta macabra danza? El caos estalló de nuevo, y me debatía entre seguir adelante o volver a la oscuridad. La verdad estaba ahí, pero ¿cuál era? Sin respuestas, la oscuridad y el misterio se alzaban a mi alrededor. Un mar de sombras. Fue entonces, cuando todo parecía que se desmoronaba, que un sonido ensordecedor retumbó. Una explosión. El sótano se sacudió, haciendo que todo a nuestro alrededor temblara. Las luces volvieron a encenderse brevemente, revelando la mirada de miedo o confusión se transformó en caos. Las mujeres, los hombres armados, todos gritaban y corrían tratando de encontrar salida. Y de entre la nube de polvo levantada por la explosión, una figura emergió. Era un hombre, con un rostro que reconocí de las historias que había escuchado. Era el hermano de Roberto, un hombre que creí que había desaparecido. Salió del fuego, una sonrisa macabra en su rostro, y dijo: «He venido a quedarme. Y esta vez me aseguro de que no haya más escapatorias». El terror en mi pecho se apoderó de mí. No podía ser. Las más osadas de las mujeres, mis supuestas aliadas, se paralizaron al ver a quien era considerado un fantasma. «No, no puede ser», murmuré, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma dolorosa. Su presencia aquí significaba que todo lo que había vivido, todos los rumores sobre las desapariciones, la cadena de mujeres que había oído entre ruidos sutiles, volvía a tomar forma. Él no solo había desaparecido, había estado en la sombra, orquestando todo. «Te he estado esperando, hermana», dijo, mirando a Marta. En su mirada había una crueldad que no podía ignorar. «Y tú, aquí, en medio de todo. Pero ahora, esto será un juego más grande de lo que imaginaste». Sus palabras cayeron como un peso sobre mi corazón. Las mujeres a mi alrededor comenzaron a balbucear, y sus murmullos se convirtieron en un clamor. «Esto no es un juego», decía una, y otras asentían, sumidas en la confusión. Pero en el fondo, cada una de ellas había estado más conectada con este horror de lo que yo creía. La traición corría como un río fuerte, y en el centro de todo, yo me encontraba atrapada, sin saber en quién confiar. ¿Héroes o villanos? Las líneas se volvían borrosas. Con cada segundo que pasaba, me preguntaba si había alguna salida real, si había alguna forma de romper el ciclo y salvar a las mujeres, a mí misma y a todo lo que había creído. Mi mente giraba como una rueda,
y el futuro se tornaba cada vez más oscuro y confuso. Mientras la confusión se reinaba, el hermano de Roberto levantó la vista y miró hacia el sótano, como si en él habitara la respuesta. «Vamos a jugar, pero esta vez las reglas cambiarán», susurró, y en ese momento supe que el verdadero infierno apenas comenzaba. El aire estaba cargado de desconfianza y miedo. Todo parecía condensarse en un solo momento, y ahí estaba yo, atrapada entre la luz de la verdad y la oscuridad del engaño. Roberto, tendido en... Dudas y emociones se mezclaban en mi pecho. ¿Qué significaba todo esto? Las mujeres a mi alrededor comenzaron a gritar. Su miedo resonaba en el aire. El hermano de Roberto se movía con una calma helada, como si supiera que todo esto era parte de un juego que él había creado. «Esta es la oportunidad que hemos estado esperando», dijo. Su voz era como un cuchillo frío. Mi cuerpo se estremecía mientras comenzaba a comprender la magnitud del horror. La fuerza detrás de lo que había vivido, de lo que todas habíamos vivido, era mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Las mujeres, en su confusión, comenzaron a acercarse a mí, abrumadas por el terror. «¡Sálvanos!», gritaban. El pánico de sus ojos reflejaba el mismo miedo que había sentido yo. Algo dentro de mí se encendió. Tenía que hacer algo. No podía dejar que todas termináramos atrapadas en esta red oscura. «No somos piezas de nadie», grité, tratando de ser la voz que se alzara por todas. «La liberación empieza aquí y ahora. No les dejemos ganar». La fuerza en mi voz resonó con un eco de valentía, y por un segundo vi en sus miradas que había encendido un destello de esperanza. El hermano de Roberto se dio cuenta del cambio en el ambiente. «No entiendes, ¿verdad? Siempre somos más fuertes juntos». Pero claramente no lo había entendido. Las mujeres comenzaron a unirse, apoyándose unas a otras, unidas por el deseo de liberarse del terror que nos había acosado. «¡A la salida!», gritó Marta, apuntando hacia la puerta. El camino estaba despejado, pero el tiempo se nos agotaba. Algo en su voz, una nota de urgencia, hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Las mujeres comenzaron a moverse, y yo las seguí. La mirada de Roberto se tornó frenética. «No puedo dejar que se escapen». Su voz resonaba como un trueno. Se movió para bloquear nuestra salida, pero algo en su rostro se rompió al ver a las mujeres unidas, desafiando su poder. Ellas eran más fuertes de lo que cualquier hombre podría haber anticipado. Con un ademán, levanté la mirada y grité: «No somos sus prisioneras, nosotros decidimos nuestro destino». Las palabras fluyeron como un río caudaloso, y en un instante vi la luz del coraje en sus ojos. El grupo avanzó, dejando atrás los ecos del miedo. Mientras corríamos hacia la libertad, la explosión de ruido detrás de nosotros aumentó. Los ecos de la lucha por la dominación sonaban como un reloj en cuenta regresiva. El túnel que se abría ante nosotros estaba lleno de luz, una promesa de nuevos comienzos. A cada paso hacia la salida, las sombras se debilitaban. Finalmente, llegamos a la puerta. El aire fresco inundó nuestros pulmones. Miré atrás una última vez. «Esto no es el final», dije, más para mí misma. Observando cómo el caos se desataba en el sótano, comprendí que cada uno de nosotros podría ser parte de esta historia. Había una batalla hecha de fragmentos de esperanza que nos uniría a todos. Al escapar, llevé conmigo el conocimiento de que aunque el camino hacia la verdad y la justicia sería largo, ya no estaba sola. Había cargado la voz de tantas mujeres en mi cora. Pero el aire exterior estaba enrarecido. Con el eco de las risas y los gritos aún resonando en mis oídos, supe que el final de esta historia marcaba el comienzo de otra. Una historia en la que todas tendríamos que luchar. Podríamos haber escapado del sótano, pero las sombras seguían acechando. ¿Qué haría con esto ahora? La certeza de que el verdadero trabajo apenas comenzaba me envolvió. Y tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo y aplastar ese botón de like. Tu reacción alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar. Tu voz cuenta.